muchas personas pues no hallaban cómo, sobre todo los adversarios de Andrés Manuel y los analistas políticos, esos que se creen famosos y se creen de otro nivel, le buscaron peros al evento en Tijuana. Y creo que tendría muchos peros, pero en el que yo no estuve de acuerdo fue en el tratar de desacreditar la invitación al padre Solalinde al evento de Tijuana. Incluso cuestionaron que si se había olvidado ya el Estado laico y hasta tomaron fotografías con Solalinde y al fondo Benito Juárez y que se está retorciendo en su tumba Benito Juárez por esta invitación a un sacerdote católico y a un líder evangelista. Pues yo no sé de líder evangelista porque no conozco su trayectoria, pero sí creo que hay una voz autorizada en el tema de migración, incluso que si los políticos le hubieran hecho caso al tema como lo proponía desde hace muchos años Solalinde, pues la cosa no estuviera como está hoy. Yo creo, salvo lo que que me diga otra cosa, que era importante como luchador social tener la voz de Solalinde ahí, entendiendo lo del albergue Hermanos en el Camino, entendiendo que ha sido una voz constante. A lo mejor no estamos de acuerdo con él en todo siempre, pero es una voz constante con el tema. ¿Usted qué piensa de esto? Sí, bueno, el padre Solalinde es todo un personaje, y más que sacerdote, es un activista promigrante, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tiene la autoridad moral para, no solo para hablar, y porque además nadie lo calla, ¿verdad? Ese es el otro punto que me parece importante, que estar, y él apoyó un proyecto y está ahí, pero no quiero dejar de mencionar, para que también se acuerden del público, cuando Felipe Calderón era presidente, quien pudo contener y en algún momento hablar con Felipe Calderón y Margarita Zavala fue el padre Solalinde, porque ellos son muy católicos. A ver, que se acuerden de eso. Él estuvo presente, y en el sexenio de Peña Nieto le dieron el Premio Nacional de Derechos Humanos el mismo Peña Nieto. O sea, que la cúpula del poder quiere aprovechar, ¿no? Aprovechó en sus momentos la presencia cuando les convino, y ahora quieren acallarlo. Y resulta que el padre él sigue su trayectoria. Y si tiene que hablar con esta autoridad de este gobierno o del otro gobierno, del otro, con tal de beneficiar lo que él considera la perspectiva digamos, de apoyo a los migrantes, lo ha hecho, ha sido consecuente. Entonces, no podemos decir que no es una voz autorizada para hablar del tema, ahí donde, digamos, donde entraría tal vez la duda o la discusión que hay, está muy levantada en México, y la entiendo y te voy a decir mi opinión, es en el tema de mantener lo más, digamos, neutro posible esta concepción que hemos mantenido por más de un siglo de un gobierno laico, porque tiene una razón de ser, porque la iglesia, digamos, la iglesia como institución ha tenido una presencia pues muy dura, de mucho poder, digamos, no necesariamente del lado de los pobres, por cierto, en nuestro país, digamos, en todo el mundo, pero específicamente en nuestro país. Y entonces, esta separación de la iglesia y el Estado ha sido como muy importante, un sello de nuestro país, una historia que yo creo que hay que mantener siempre viva, porque tiene sus motivos. Y a mí me preocupa mucho, ahí te diría la parte religiosa, no por el padre, por lo que menciono, pero si fuera necesario entonces, pues que también se considerara, porque otras iglesias que hablan, que no tienen esta representatividad o esta historia, hablan sobre ciertos temas, pero al final se vuelven representantes religiosos que no acreditan en esta historia nacional nuestra. Y a mí me da miedo porque, mira, y se los digo desde ahorita, la presencia a ese nivel es lo que pasó en Brasil. Y en Brasil hoy tienen un presidente que realmente, bueno, haz de cuenta el primo hermano de Donald Trump, que llegó justamente porque se fue empoderando una visión religiosa dentro del Estado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no albergar esa parte. A mí eso me preocupa, ¿eh? Yo personalmente tengo una posición muy progresista frente al tema religioso, yo tengo un aprecio personal por el padre Solalinde, pero sí entiendo que si incluso con tal de conservar la división Estado-Iglesia muy marcada, no se da foro y se le da en otro momento, obviamente no tiene por qué no dársele, bueno, no me importa, pero sí creo que por ahí puede venir una discusión de otro tipo, que no es por la persona en sí misma, sino mantener la laicidad del Estado, porque agua.
sí tenemos ejemplos que atemorizan. Lo que están pasando nuestros compas en Brasil no es fácil, la situación ha sido muy dura, e incluso ese presidente Bolsonaro, que entró hace mucho después, como 2 meses después que López Obrador, está por debajo del 30% de la simpatía, digamos, de quien incluso votó por él. Entonces, es alguien que se desacreditó muy pronto, pero llegó gracias a esa presencia religiosa inserta, incrustada en toda la sociedad, pero sobre todo en el Estado. A mí eso me preocupa mucho, Vicente. Para que vean que este programa es sin censura y aquí todas las voces cuentan, estemos o no estemos de acuerdo en ocasiones con los temas, pero para eso precisamente es este espacio libre como el viento. Y me da mucho gusto tener a la doctora Leticia Calderón Chelius, como todos los martes. Le mando un abrazo, doctora, y ya estaremos platicando de Pocha House, esa invitación que me hizo el pasado, ¿qué fue? Viernes, y me encantó estar en Pocha House. Ya le contaré a nuestra gente. Por cierto, dice Ceci que muchas gracias por la bolsita de Pocha House, y yo, pues, ¿qué le puedo decir? Salí en el debate, en la mesa de análisis con Julio Astillero el sábado, con mi... Perdón, lo voy a decir, Fuck la Migra, mi camiseta de Fuck la Migra. Pues, ¿qué le puedo decir? Yo estoy contentísimo de haber conocido a los chavos y gracias por haberme llevado a Pocha House. No, hombre, Vicente, yo creo que van a salir muchos proyectos de ahí, sobre todo por una cosa que creo que es importante. Mandar un mensaje también a los mexicanos que viven en Estados Unidos de lo mucho que se está moviendo esta sociedad de ellos, de origen, que se sientan orgullosos también de lo que está pasando de este lado, una sociedad movilizada, apasionada, entregada, comprometida, formándose, y que ese país pueda constituirse también como el otro país, o de visita o de retorno, si alguien lo decide, que no sea de manera forzada. Pero y que en ese sentido, pues este es un ejemplo bien padre. Qué bueno, yo te vi con tu playera, con Julia Astillero, así que muy bien. Me da mucho gusto saludarla, le mando un abrazo y seguimos platicando. Hasta luego, Vicente, besos por allá a todos, adiós. Gracias, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del